Hola cinéfilos. La edición 43 del Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano concluyó hace unos días y tuvo, para bien del género, una importante presencia del documental. Entre los realizados en Cuba destacó Landrián, dirigido por Ernesto Daranas. Este documental surgió a partir de la iniciativa del propio cineasta para restaurar algunas de las obras más importantes de Nicolás Guillén Landrián, sin duda uno de los documentalistas más relevantes de Cuba. Para conocer los detalles de este proceso de restauración y realización de su documental, Daranas nos acompaña hoy en el espacio de la entrevista. Muy buenas noches, mis amigos del canal educativo ID Te Invito al Cine. Nosotros hoy en nuestra sección nos honramos absolutamente con la presencia de Ernesto Daranas, director de cine. Ernesto Daranas, que ha pasado, yo creo que a la historia ya como el director de conducta, además de una obra importantísima para nuestra cinematografía. Siempre escucho hablar Ernesto Daranas, el director de conducta. Muy buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, Martica. Sí, muchísimas gracias, porque realmente si hubiéramos tenido que buscar un pretexto para traer a Daranas al programa, que siempre es tan edificante, vamos a decirlo así. Ahora corren días, o han corrido los días del festival, recién concluye esta 43 edición, en la cual, o para la cual, Ernesto Daranas estuvo trabajando muchísimo tiempo e hizo un trabajo muy importante que fue protagonista de alguna manera con su presencia en el Festival de Cine. Y estoy hablando de este documental consagrado, dedicado y que le rinde homenaje a la figura de uno de los grandes cineastas y documentalistas de nuestro país, Nicolás Guillén Landrián. Entonces, con esa introducción que yo he hecho un poco larga, Daranas, vamos a hablar sobre este documental tuyo. Martica, el documental en realidad casi es un accidente de la pandemia. O sea, yo había comenzado a trabajar en la restauración de la obra de Nicolásito, en una búsqueda ahí bastante intensa que se hizo en los archivos. Íbamos a comenzar ese trabajo, llega la pandemia y todo se paralizó. Entonces, lo que no paramos fue el trabajo de investigación, el trabajo de preparación para esa restauración. Y hubo un momento donde nos dimos cuenta que había realmente un material interesante para hacer una película. ¿Encontraste, tropezaste con archivos, con imágenes que no conocías, que no se han manejado, o simplemente porque fue entrar en contacto, redescubrir cosas de la obra de Nicolásito? No sé, a ver, o las dos cosas. No, las dos cosas. Las dos cosas. Ambas cosas. O sea, en realidad, sí estábamos buscando obras específicas. Yo en particular tenía un interés especial por un problema puramente afectivo, como Ciel del Toa, una película que es una
películas de retén en mi cine de barrio de la infancia, cuando fallaba un material en una tanda, Ponía Ociel del Ociel. Toro. Entonces yo había visto Ociel, no sé qué. Oye, pero qué maravilla, 500 ¿no? veces. Y para mí era entrañable porque hasta los 5 años más o menos, mis padres eran maestros de montaña, yo había vivido en esa zona. Y Ociel para mí era, regresar a ese lugar. Y en una visita accidental al archivo, por un problema de trabajo, descubro que esa película amada y añorada está en peligro de perderse. Entonces, es el motivo por el que me dirijo a la dirección del ICAI, proponiendo iniciar un trabajo para intentar restaurar en Cuba esa obra de Landrian. Y en efecto, tuvimos enseguida el apoyo de la dirección del ICAI y comenzamos ese trabajo. Ahí encontramos obras que buscábamos y que contábamos con ellas. Lamentablemente también hubo obras que ya no están, que existían hasta hace 20 años y en este momento no encontramos el soporte físico. Estamos hablando del soporte físico 35 milímetros, 35 milímetros. O sea, los rollos con sus películas, lo que se conoce tradicionalmente como el material cinematográfico. Hubo algunas que no encontramos, 3 títulos específicamente, pero encontramos uno que se da por perdido y que no se conoce y que se va a descubrir dentro de poco. No se puede decir título ni sí, nada. Sí, como no, es Patio Arenero, que es una pequeña pieza de Nicolásito del año 62, que es de la que está todavía pendiente de ser restaurada, no se vio en el festival. Encontramos, Martica, mucho material fotográfico interesantísimo. Qué bueno, qué bueno. Y el propio trabajo de restauración fue sumamente interesante porque nos fue revelando formas de hacer técnicas de trabajo. A todo eso se suma, que sí está en el documental, el aporte que nos hicieron Gretel Alfonso, la viuda de Nicolás, y Livio Delgado, que fue fotógrafo de 5 de sus películas. Entonces realmente fue ahí un compendio de influencias y de cosas que nos dio realmente un material muy valioso para trabajar, y uno ahí sube entonces la idea del documental. De montar este documental. Este documental es solamente sustentado en todo ese material de archivo rescatado, o también revisitas personas que conocieron a Nicolásito, testimonios, entrevistas. No, o sea, ¿cómo fue? Sí, bueno, intenté recrear un poco el mismo espíritu con el que lo estábamos haciendo. Claro. O sea, en la pandemia, tú sabes, todos los equipos de trabajo eran muy pequeños, teníamos muchas limitaciones para filmar y realmente todos lo hacíamos con esas condiciones, chiquitico, pequeño, con poca gente. Y así es el documental. O sea, hay solamente 2 figuras que son las que hablan, testimonian, que son, como te dije, Livio y Gretel. Y realmente es una presencia sobrada porque son 2 personas que conocieron muy íntimamente, muy próximamente a Nicolás. Y eso se siente, creo que eso se ve, es una mirada realmente muy íntima sobre su persona. Y en paralelo, todo ese proceso de búsqueda y de restauración que había con la obra de Landrian. A mí me gustaría mucho escucharte y también compartirlo con todos los televidentes que ven el programa. Me gustaría saber qué significa para Darana. Darana, ya como un profesional, como una persona que ha dedicado una parte importante de su vida vinculada al cine, como creador, como artista, bueno, por supuesto como cineasta. ¿Qué significa para Ernesto Darana la obra documental de Nicolás Guillén Landrian y él? Mira, aunque es uno de los cineastas tal vez más desconocido por nuestro público en general, es uno de los cineastas sobre los que se ha escrito y se ha ensayado más en el cine cubano. Y eso proviene de la naturaleza de su obra. O sea, Landrian fue básicamente un cuestionador de su tiempo y de la realidad. De eso se ha escrito mucho, y también en lo particular me parece particularmente notable su manera de mirarnos. O sea, creo que Landrian nos supo mirar con una espiritualidad muy especial. El problema de la raza, el problema de nuestro escepticismo en un momento histórico donde vivíamos un grupo de transformaciones que a lo mejor no todos entendíamos muy bien. Esa consternación también frente a lo que estaba
sucediendo, la manera en la que estábamos involucrados o siendo involucrados en esos acontecimientos, creo que fueron un punto de mira del Adrián que supo ver con una agudeza especial. Y fue un maestro también porque no podía hacerlo de otra manera en esa época, en proponernos y en sugerirnos cosas de las que no podía hablar abiertamente. Y eso lo resolvió con su lenguaje artístico, con su lenguaje cinematográfico, con su categoría como cineasta, y no en balde ha sido tal vez la influencia más notable en las nuevas generaciones de cineastas cubanos. Sin duda, sin duda. Yo, además de Osiel del Toa, estoy segura que existen también otras preferencias por una razón o por otra, o temáticas, o más bien de ese dominio, de esa manera en que Nicolásito logra manejar el lenguaje del cine y logra dialogar con un espectador. Yo no sé si un espectador que no siempre alcanzó a ver todo cuanto Nicolás Guillén Landrian estaba diciendo desde el lenguaje del audiovisual. Pero hago toda esa reflexión pensando en que eso es una posibilidad, y también porque desde la nostalgia me hablas de Osiel del Toa, que es un excelente documental, pero también me gustaría, en toda esta revisión, en todo este estudio y en todo este trabajo que hiciste de digitalización de la obra de Nicolásito, ¿qué otros títulos y por qué prefieres de la obra de Nicolás? Nicolás tiene varias estaciones como cineasta. Esas primeras obras, que por supuesto eran obras de ensayo, donde estaba probando un poco como cineasta, años 62, 63, su llegada a Alicay. Tiene un grupo de obras que a mí me gustan mucho, que están en torno al año 65, 66, como son, por ejemplo, En un barrio viejo, que es una mirada a mi barrio natal, a la Habana Vieja, es una mirada realmente de una profundidad tremenda. Junto con el documental Plaza Vieja de Sara, yo creo que conforman ahí una forma de ver la Habana Vieja que me parece muy importante para entender cómo era ese barrio mío en el pasado, y por eso me resulta también entrañable. Está Los del Baile, que es fantástico. O sea, en Los del Baile se confrontan la bachata, la gente que baila, la gozadera, y con un simple cambio de música va al mundo interior de esas personas que están en ese lugar bailando, que son en su mayoría, son negros que están bailando en la tropicalidad. Es una mirada a la racialidad realmente sumamente espiritual, sumamente delicada y sumamente cuidadosa, muy cuidadosa, y de una profundidad realmente que a mí me resulta por lo menos conmovedora. Que es cosas que a veces no hablamos de Nicolás y que también están en su obra. Después tiene ese peregrinaje a Baracoa, donde viene con 3 documentales, entre los que está Osiel del Toa. Y después eso fue una prisión, un internamiento psiquiátrico, y cuando regresa a Alicay, por supuesto es un hombre diferente y también es un artista diferente. Y en ese momento entonces hace ese documental que es Cofé Arábiga, que es una obra maestra. Una obra maestra del documental cubano. Es una pieza maestra. Y esos documentales que vienen después, en Taller de Línea 18, desde La Habana, Recortar, esos documentales que vienen después un poco están en esa. Y luego hay una etapa final de un Nicolás al que casi que se le impone hacer un tipo de obra que iba contra su naturaleza, contra lo que realmente estaba experimentando, que son documentales como Puerto Pesquero, como Cómo construir una casa, Nosotros en Cuyaguateje, que son documentales que no dejan de ser muy interesantes, pero obviamente demuestran ya a un hombre que está condicionado por otro, ya un cineasta, un creador que está condicionado por otras cosas, ¿no? Creo que esas estaciones creativas en las obras de Landrian permiten entender un pedazo de nuestra historia que lamentablemente tiene mucha vigencia todavía. Después de este estreno del documental durante el Festival de Cine, realmente fue un escenario ideal. De todas maneras, ¿cómo podemos ver? No sé si tienes la idea, noción, porque ya eso se te va de las manos, eso entra en el terreno de
cómo y cuándo se va a exhibir este trabajo, que será sin dudas un homenaje constante y perenne a una figura de nuestro cine, de nuestra cultura, que siempre traerla presente será importantísimo. De ahí yo creo que es uno de los valores grandes de este trabajo que tú acabas de hacer. ¿Tienes idea de cuál va a ser ese recorrido, si va a tener ahora después del festival? Háblanos de eso, porque sé que hay muchas personas que van a intentar verlo. Sí, mira, el ICAI tiene el copyright del documental y va a tener en los próximos meses los 10 documentales hallados completamente restaurados. Qué bien. Entonces, creo que habrá una posibilidad de ver el documental y ver esta obra restaurada ya íntegramente. Creo que es más o menos lo que se está manejando, lo que se está planificando. Ahora en el festival pudimos poner solamente los 4 primeros que ya estaban listos. Pero creo que la idea es esa, o sea, estrenar el documental y al mismo tiempo reestrenar entonces los 10 documentales restaurados de Nicolás Guillén Landry. Me llama la atención y me gustaría saber, por ejemplo, un trabajo de digitalización como el que ustedes están haciendo de estos documentales. El tiempo de duración es como un tiempo regular o depende de... o sea, háblanos de esto un poco para que también los espectadores puedan hacerse una idea de cuánto significa digitalizar una obra. Bueno, hay varios pasos para simplificarlo porque es un poco aburrido, pero no, es simplificando. Primero hay que limpiar bien esa obra en el soporte físico, el celuloide. Después se pasa a un escaneo 4K específico a partir del cual se comienza a hacer la restauración digital. Es un trabajo realmente de orfebre porque se realiza cuadro a cuadro. De restaurador. Cuadro. Y sabemos que el cine son 24 cuadros por segundo. O sea, ¿cuántos cuadros no hay en una película? Ay, Dana. Cientos de miles de cuadros. Entonces, ese trabajo de restauración, sí hay software, hay programas que ayudan a eso, claro, pero en gran medida es manual. O sea, sigue siendo manual. Ese trabajo manual, en el caso de esto que ustedes hicieron, ¿quiénes lo estuvieron ejecutando? La obra de Landrian va a tomar más de 1 año de restauración, ha estado hecha. Ha habido un equipo en Cuba preparando todos los trabajadores del archivo. Ha estado Pedro Suárez, que ha sido muy importante. Cecilia, Piñita, Mayito, unos trabajadores del archivo que han sido decisivos en eso. Y en España, Luis Tejera con el laboratorio de Arane Digital. Qué bien. Que han sido la gente realmente que está en este momento haciendo la restauración de la obra de Landrian. ¿Tienes en mente otro trabajo documental, otro acercamiento? Porque, o sea, conocemos tu obra en el largometraje de ficción y tú tenías un trabajo de documentales también importantísimo hecho. De pronto vuelves al documental, entonces quería saber, o sea, cómo tomarle la temperatura a cómo está trabajando Daranas ahora mismo. Bueno, dejé filmado en los 3 primeros meses de este año en la zona más oriental de Cuba con Héctor Garrido, un destacadísimo fotógrafo que lleva años trabajando las últimas poblaciones taínas que quedan en el oriente de Cuba. Qué bien. Entonces hemos trabajado está filmado, pero tengo por en medio posiblemente para el año que viene hacer una película, no sé, o sea, son cosas que todavía están en marcha, pero o sea, muy posiblemente lo próximo que haga sea editar ese proyecto que se llama Cuba Indígena. ¿Qué se llama? Cuba Indígena. Cuba Indígena. Bien interesante, Daranas. Qué bueno saber que está ahí este trabajo de digitalización, este documental, y que Daranas está trabajando en función de nuestro cine, de nuestra cultura, de nuestro patrimonio cinematográfico y viniendo de él es realmente gratificante saber que eso está ocurriendo. Muchísimas gracias. Gracias por todo lo que haces, gracias por tu trabajo, por haber estado con nosotros compartiendo esto, y espero que no en mucho tiempo podamos encontrarnos aquí en Te Invito al Cine para hablar
del estreno de un nuevo trabajo de Danana. Ha sido un Muchas placer, gracias, como Martín. siempre. Es un placer hablar contigo siempre. Si el compañero está dispuesto a ser analizado por esta asamblea, Sí, ¿por qué no? se entra en el debate de ese compañero. Si usted es de los que está ansioso por ver una buena película, pues hoy le vamos a recomendar una. Pero además es preciso que carezca por completo, digo usted como espectador, de prejuicios respecto a la nacionalidad de dónde provienen estas películas. Se trata de una película esencialmente finlandesa, pero es una coproducción también con Alemania y con Rusia, es decir, participan 3 países fundamentalmente. Y se titula Compartimento número 6. Estoy convencido que es uno de los mejores títulos que podemos ver o que pudimos ver en este año en las salas cinematográficas de la capital. ¿De qué se trata? Pues es una de esas películas de viaje, que algunos le llaman road movie, pero el término se convierte en exacto cuando se trata de un viaje por carretera, y en este caso no lo es un viaje en tren. Y cuando en el título se refiere a un compartimento número 6, habla precisamente de esas cabinas que existen donde viajan los pasajeros que viajan en tren, valga la redundancia, pero en trayectos muy largos. Y se trata de que este tren va nada menos que, la película se ambienta en los años 90 y por lo tanto se usa el tren transiberiano que le llamaban, era la línea férrea más larga del mundo, más extensa. Y ellos van a lo más profundo de la Siberia, atraviesan casi todo el país, porque la muchacha, la protagonista femenina, está empeñada, acaba de graduarse en Rusia, ella es de origen finlandés, pero estudió en Rusia, y acaba de graduarse y emprende un viaje roto con su pareja y quiere ver los petroglifos de Murmansk. Murmansk es una ciudad remota que está prácticamente en el círculo polar ártico, sí, exactamente. Y allí existen petroglifos, que son estas piedras que tienen escrituras muy antiguas, de caracteres muy antiguos. Y ella quiere ver esas piedras. Bueno, gusto que tiene la gente, ¿qué le puedo decir yo? Ella hace ese viaje para ver las susodichas piedras. Y le toca compartir esa cabina con un hombre que es ruso, es minero y tiene su afición al vodka, una afición bastante marcada por el vodka. En fin, el resto del metraje es ver cómo el espectador va recomponiendo los prejuicios que le inspiran a primera vista a estos dos personajes, que son los prejuicios estos que yo le he descrito, y porque ellos son diferentes en cuanto a clase social, sexo, inclinaciones, gustos, temperamentos, son distintos absolutamente en todos. Y por lo tanto este viaje es lo que le llaman un viaje iniciático, un viaje en el cual aprenden a conocerse, a respetarse también y a entender que todos somos absolutamente diversos, todos merecemos un lugar bajo el sol, y de eso va generalmente el tema principal de la película, es cómo debiéramos dejar de lado los prejuicios cuando se trata de conocer a alguien. Estamos obligados a conocer a alguien y a tratarlo de una manera profunda y permanente, más o menos. En esto la película recuerda a otras como la trilogía del Before, esa que se ha visto tanto, Antes del amanecer, Antes del atardecer, Antes del anochecer, creo que era la otra, en fin, que habla sobre las relaciones en un plazo de tiempo y también a través de viajes. Pero aquellas películas se especializaban en un tono romántico del cual esta película carece por lo regular. Se trata de una película de autor,
una película cuyos temas son precisamente esos que ya mencioné, que no voy a repetir al principio de este comentario. Y está dirigido por Josh Komminen, que es tal vez la gran esperanza del cine finlandés o finés. Creo que de las dos maneras puede decirse. Y el hombre demuestra en esta película, este autor demuestra una excelente capacidad de observación de los caracteres de los seres humanos y de la alternancia entre ellos y de cómo pueden llegar a comprenderse, a tolerarse e incluso a aceptarse, que es algo diferente a tolerarse. La película fue una película premiada internacionalmente en muchísimos eventos y ya les digo, abrió una nueva perspectiva para el cine finlandés que es muy poco conocido, aparte de alguna película de los autores que mencioné, en Cuba y en muchos otros lugares. Pero el cine finlandés está muy bien instituido, que no lo conozcamos en el extranjero, no quiere decir que no exista, como tantas otras cosas en el mundo, y está muy bien instituido y precisamente el director de esta película es un egresado de la Escuela de Cine de Helsinki, que ha conquistado cierto prestigio, quiero decir, por lo menos a nivel europeo. En fin, Compartimento número 6 es una película que, si bien en su primera parte puede ser ligeramente difícil de ver, porque es de esas películas en que no pasa nada en apariencia, se trata de dos personas que se están conociendo y aprendiendo a respetarse, pues si en la primera parte es un tanto densa, digamos, o lenta, como suelen decir los espectadores que requieren acción cada 5 minutos, acción física quiero decir, aquí la acción es psicológica, pues el resto del metraje es mucho más agradable para los que estén buscando cine de verdad, interesado en la condición humana, más allá de la violencia, el sexo u otros componentes tan habituales, demasiado habituales diría yo, en el cine contemporáneo. Ahí tiene, Compartimento número 6, una gran película. El cine mirando hacia el propio cine. Así Ernesto Daranas ha revisitado en su más reciente documental la obra de ese imprescindible de la cinematografía cubana que es Nicolás Guillén Landrian. Espero que pronto podamos disfrutarlo en los cines de todo el país. A ti te recuerdo que la próxima semana nos estaremos encontrando a la misma hora y siempre por el canal educativo para que me des la oportunidad de decirte una vez más, te invito al cine.